En este video les voy a mostrar lo que a mi criterio son las 5 mejores características que están incluidas dentro de la última actualización del sistema operativo del iPhone, iOS 26.0. Hola gente, soy Marlon Ceballos y ayer 15 de septiembre del 2025 fue lanzada la más reciente actualización del sistema operativo de iPhone, iOS 26.0. ¿Por qué 26.0 si la versión anterior creo que era la 18? Pues porque a partir de ahora Apple va a denominar sus sistemas operativos con el número que corresponde al año. Estamos en el 2026, entonces la versión de este sistema operativo es 26, así como también para la versión del sistema operativo para Mac y la versión del sistema operativo para iPad. Entonces, aquí va la primera característica y la primera característica es muy visual, corresponde al estilo de diseño de la interfaz que se llama Liquid Glass o algo así como vidrio líquido. Y este tipo de interfaz o de diseño de interfaz entonces hace que los iconos sean más redondeados, pero además que muchos elementos de la interfaz sean translúcidos, es decir, que dejen ver los colores que están en la parte posterior o que por lo menos se afecten con los colores que tenemos en la parte posterior, como lo que vemos entonces con este icono de esta carpeta de iconos. Y también lo que vemos en la parte inferior, por ejemplo, con el dock. Vamos a mirar dentro de los settings o dentro de los ajustes una categoría que se llama Display and Brightness. Y observen que en esta categoría nosotros encontramos una opción que se llama Appearance o apariencia, desde donde podemos seleccionar el tema general de iluminación de la interfaz. A mí me gusta mucho este tipo de interfaz dark o interfaz oscura, pero si ustedes tienen la opción Light activada, entonces la forma como van a ver la interfaz con este tipo de diseño Liquid Glass seguramente va a cambiar. Observen cómo en esta parte inferior en el dock, esta área es más clara que lo que veíamos anteriormente y así sucesivamente otros elementos también van a ser más claros. Sin embargo, como a mí me gusta la opción Dark, entonces voy a dejar seleccionada esa opción. Adicionalmente, si dentro de los mismos ajustes nosotros vamos a la opción de accesibilidad y posteriormente seleccionamos una opción que se llama Display and Text Size o pantalla y tamaño de texto, entonces vamos a encontrar una función que se llama Reduce Transparency o reducción de transparencia. Como su nombre lo indica, entonces si seleccionamos esa opción, algunas características de transparencia de este diseño de interfaz van a reducirse. Entonces, por ejemplo, el fondo de este icono de esta carpeta, observen que ahora es más opaco. Igual el fondo del dock es más opaco. Hay ciertos elementos donde se va a notar más esta diferencia y hay otros elementos donde se va a notar menos, pero esa es la forma como nosotros entonces podemos eliminar o reducir un poco esa transparencia. ¿Por qué querríamos eliminar ese efecto de transparencia? Primero, porque de pronto no nos gusta, entonces es la forma de reducirlo o eliminarlo. Y segundo, porque si instalamos este sistema operativo en un iPhone viejo, como por ejemplo el iPhone 11 o 12, entonces en algunos casos, esos efectos de transparencia pueden hacer que el iPhone sea lento cuando estamos manipulando elementos de la interfaz. De manera que podría ser una opción que mejore, así sea un poco, la fluidez de nuestro teléfono cuando lo estemos utilizando. Vamos ahora a hacer una configuración. Entonces, dentro de esta pantalla, como la estamos viendo, voy a hacer un toque sostenido hasta que aparezcan estos botones y aparezcan estos botones en la parte superior. Entonces voy a hacer un toque en el botón que dice Edit y ahora voy a seleccionar Customize o Personalizar. Y en la parte inferior tenemos la personalización general de la interfaz, en este modo Liquid Glass. Entonces por defecto tenemos esa opción Default, pero también podemos seleccionar esta opción Dark. Y observen cómo esa opción Dark, como su nombre lo indica, hace que todos los elementos de la interfaz se vean más oscuros. De hecho, personalmente a mí me gusta bastante la forma como se ve con esta configuración. Voy a entrar nuevamente a la misma configuración y ahora voy a seleccionar la opción Clear. A mí no me gusta mucho, pero se ve bastante diferente, se ve bastante interesante. Así que si a alguien le gusta cómo se ve, pues
Esa es la forma con la cual pueden hacer esa configuración de la interfaz. Vamos a entrar a la misma ventana y finalmente tenemos una opción que se llama Tint o entintado. Observen entonces cómo, dependiendo del color que nosotros tenemos seleccionado en esta parte y de este valor de iluminación, todos los elementos de la interfaz son afectados por ese entintado. Vamos entonces a hacer un cambio de color, por ejemplo, a azul. En algunos casos puede tomar un poco de tiempo en refrescar la pantalla. Podemos modificar el valor de iluminación. Vamos a volver acá. De hecho, no sé por qué está tan lento. Puede ser una falla o un bug todavía que tiene esa característica en particular, porque este es un teléfono relativamente reciente. Es un iPhone Pro Max 16, así que no tendría por qué estar lento. Pero es la forma como haríamos esa configuración. Vamos a ver nuevamente la misma ventana donde les estaba mostrando este cambio. De hecho, vamos a cambiar a esta opción de Clear y nuevamente entintado, y observen que ahora ya se ha hecho ese cambio o se ha actualizado ese cambio de forma rápida. También en la parte superior tenemos una serie de botones. Voy a hacer clic o un toque sobre este botón y observen que la interfaz se hace un poco más clara o un poco más oscura, depende de lo que toquemos. Y en la parte superior derecha tenemos este icono. Si tocamos, entonces se eliminan los labels o los nombres de esas aplicaciones o esos elementos y hace que los iconos sean un poco más grandes. Por el contrario, si hacemos otro toque, volvemos entonces a tener acceso o a poder ver los labels o los nombres y los iconos se hacen un poco más pequeños. Y en la parte inferior entonces tenemos otras opciones de configuración. Por ejemplo, si hacemos un toque, observen cómo automáticamente al tocar este icono se selecciona este color rojo, el de la parte derecha. Y si hacemos un toque sobre este icono, entonces ese deslizador se desplaza hacia la parte izquierda. Vamos a dejar la opción por defecto, entonces hago un toque en esta opción default y nuevamente tenemos tal como estaba originalmente o como yo tenía por lo menos mi teléfono de forma original. También nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos venir a esta pantalla. Hice un swipe de la parte superior a la parte inferior de la pantalla y hacemos un toque sostenido. Ahora vamos a hacer un toque en este botón que dice Customize o personalización y esto permite entonces que nosotros configuremos esta pantalla. Dentro de las configuraciones que tenemos en esta versión del sistema operativo, observen que nosotros podemos hacer un clic y arrastrar esta esquina. Y entonces al hacer clic y arrastrar, observen que este número del reloj se puede estirar bastante. Yo voy a dejarlo nuevamente como se encontraba y voy a salir de esa ventana simplemente haciendo un toque en este botón Cancel o en este botón Cancelar. Es otra opción de configuración entonces que está disponible dentro de esta versión del sistema operativo. Vamos por la segunda característica. Ya vimos entonces la mayoría de los elementos que hacen parte de la configuración de ese nuevo diseño de interfaz Liquid Glass. Ahora hablemos de la batería de características que tenemos para la batería. Entonces, voy a entrar nuevamente a los settings o a los ajustes y voy a buscar una característica que se llama battery o batería. Hacemos un toque y observen todo lo que tenemos novedoso. Primero, tenemos el valor de carga. Novedoso, pues como nos lo está mostrando el sistema operativo, porque pues el valor de carga siempre se ha mostrado. Y de hecho tenemos también información, entonces si hacemos un toque sobre el icono que tenemos en esta parte, observen que automáticamente se abre esta ventana donde nos muestra de forma bastante amplia mucha información sobre la batería, características que tenemos que tener en cuenta, qué podemos hacer para mejorar la duración de la batería, para mejorar su vida útil, etc. Así que es información interesante. Tenemos también la descripción de las aplicaciones que están consumiendo más batería. Como yo recién actualicé el sistema operativo de mi iPhone, entonces no hay tanta información como si vamos a encontrar si venimos a revisar esto, por ejemplo, en una semana o en un mes. De todas maneras, aquí me está mostrando entonces esos valores y de hecho, si yo vengo y quiero ver, por ejemplo, esta función Home y Lock Screen, cuánto ha estado consumiendo de batería durante los últimos días, entonces hacemos un toque y entramos a esta pantalla donde vamos a ver esa información comparada día por día. De nuevo, como recién instalé el sistema operativo, pues entonces no hay mucha información comparativa.
Más hacia la parte inferior encontramos la salud de la batería, que en este caso dice que es una salud normal para este teléfono en particular. Si hago un toque, se abre esta ventana y aquí me está diciendo entonces igual que la batería está normal, ha sido cuidada bien. Me está diciendo que la capacidad máxima de esta batería todavía está al 100%, justamente porque se ha estado cuidando. Me está diciendo el número de ciclos y cuándo fue fabricada la batería y cuál fue el primer uso. Vamos a devolvernos y ahora vamos a entrar a esta opción que dice carga o charging. Entonces hago un toque y aquí tengo una función que ya se encontraba en versiones anteriores que se llama límite de carga. Yo siempre mantengo el teléfono entre un 80 o entre un 85 del límite de carga. Es decir, cuando dejo conectado el teléfono lo puedo dejar conectado toda la noche y él no va a sobrepasar eso. ¿Por qué? Porque si cargamos el teléfono hasta el 100%, aunque vamos a tener más tiempo de uso porque tenemos más carga, el problema es que se le genera un estrés o una tensión a la batería que a largo plazo va a afectar la vida útil. Es muy probable que el mantener este límite es lo que haga que todavía después de casi un año la capacidad máxima de esta batería todavía esté al 100%. También tenemos esta función que se llama optimización de carga de batería y es una función inteligente que tiene el teléfono y hace que cuando llegue al 80% de en adelante empiece a hacer una carga lenta y programada hasta que llega al 100%. Eso evita que esa última sección de carga o ese último 20% de carga, al no hacerse con la máxima velocidad e intensidad, no estrese o no genere tensión sobre la batería. Sin embargo, en este caso esta función no la puedo utilizar porque para utilizar esta función yo tengo que hacer que este deslizador pase hasta el 100%. Yo prefiero hacer este límite, que me ha dado más resultado controlar este límite que tener esta función activa por defecto. Vamos a devolvernos y ahora tenemos esta opción Power Mode, que sí es una función novedosa porque la información que les estaba mostrando anteriormente ya estaba disponible antes. Y desde aquí tenemos por defecto activa esta característica que se llama poder adaptativo, que es lo que hace que cuando el teléfono reconoce o el sistema operativo reconoce que el teléfono está ejecutando muchas tareas que van a consumir mucha batería, entonces reduce la intensidad de otros elementos. Por ejemplo, reduce la intensidad del brillo de la pantalla, esto para tratar de reducir el consumo de la energía. Y además, si tenemos activa esta función, entonces cuando se active este poder adaptativo, entonces me va a avisar, me va a decir pues que se está activando esa función y desde acá entonces podemos activar el ahorro de batería, la función típica que hemos tenido desde hace mucho tiempo o Low Power Mode. Vamos a devolvernos y finalmente desde aquí nosotros podemos habilitar o deshabilitar este número del porcentaje de la batería que aparece en la parte superior derecha de la interfaz. Y por algún motivo no queremos ver el número porque ya lo tenemos como parte de un widget, qué sé yo, pues entonces ahí está disponible. De toda esta información que es muy interesante y muy útil además, algo que me ha gustado mucho es lo que les voy a mostrar enseguida. Resulta que cuando nosotros conectamos nuestro teléfono a un cable de carga, observen que ustedes van a ver en esta parte que les estoy señalando al lado o debajo del valor de la batería donde dice 80%, aparece ahora un tiempo. Entonces, este es el porcentaje de carga actual, 60%. Y como yo tengo activado el límite de la batería al 80%, entonces me está diciendo que para llegar a ese 80% le va a tomar 32 minutos a este cable y a ese cargador que estoy utilizando en este caso, especialmente al cargador. Entonces, voy a desconectar este cable y voy a conectar otro cable de carga que está conectado a un cargador de mayor potencia. Entonces, como este cargador que estoy utilizando ahora y que acabo de conectar es de mayor potencia, el valor que tenemos acá es un valor menor. Observen que dice 22 minutos. De manera que es bastante útil esta característica, por pequeño que sea ese valor, porque pues, nos da la información de cuánto tiempo vamos a tener que esperar hasta cargar totalmente nuestro teléfono o a cargarlo hasta el valor que nosotros hayamos configurado. Estas son entonces características pues, de la batería.
De nuevo, me parece muy interesante. Todo lo que sea cuidar la batería, pues se refleja entonces en un tiempo mayor de utilidad de nuestro teléfono. Así que, pues, bienvenido. Probablemente la característica donde vamos a notar un cambio más brusco, y esto corresponde a la tercera característica que les voy a mostrar en este video, corresponde a la interfaz de la cámara. A algunas personas no les gusta este cambio, a otras personas les ha gustado y hay otras personas como que les da lo mismo. Dentro de ese grupo estoy yo. No es que me guste mucho, pero tampoco me disgusta este diseño. Entonces voy a abrir la aplicación cámara. Ahí pueden ver la interfaz, bastante diferente de la interfaz que teníamos en las versiones anteriores. Un diseño más minimalista. Entonces, de nuevo, al inicio puede ser un poco confuso. En la parte inferior, observen que ustedes tienen dos opciones que son las opciones que más usamos. Video y fotografía. No, se está buscando es que el diseño sea lo más simple posible y que el usuario no se confunda entre tantas posibles opciones. Si nosotros queremos ver las demás opciones que teníamos disponibles en versiones anteriores, pues simplemente entonces hacemos un swipe, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y ahí están todas las funciones. De hecho, si hacemos un clic sostenido, desaparecen los dos iconos que están a los lados y tenemos entonces más espacio para ver la información de esas características. Voy a cambiar a la opción de foto. Y ahora, en la parte superior, si hacemos un toque en esta parte, entonces podemos configurar, igual como lo podíamos configurar en versiones anteriores, el formato y la resolución de la captura. Entonces aquí tengo el formato HEIC y la resolución es de 24 megapíxeles por defecto. Tengan en cuenta que esa resolución puede variar por varios motivos. Por ejemplo, si selecciono un zoom, como por ejemplo el lente 2X, entonces reduce esa resolución porque ese 2X se obtiene desde el mismo lente 1X, entonces se necesita hacer un recorte. También, por ejemplo, cuando se activan características como el modo nocturno, esa resolución también reduce, entre muchos otros motivos. Es un cambio que se hace de forma automática y por eso algunas personas con conocimientos de fotografía prefieren utilizar otras aplicaciones diferentes a esta aplicación por defecto. También podemos capturar en RAW, que es un formato en realidad que no es RAW puro, sino que se llama ProRAW, es un formato de Apple, propietario, y la resolución máxima es de 48 megapíxeles, pero nuevamente, dependiendo de ciertas características, podría reducir esa resolución. Yo voy a dejarlo entonces como estaba anteriormente, en HEIC y a 24 megapíxeles, y voy a cerrar entonces esta ventana. Más hacia la parte derecha, entonces tenemos el iconito que nos permite entonces configurar, por ejemplo, el flash, el modo nocturno. De hecho, si tapo, ustedes ven que aparece ese iconito en la parte izquierda del flash. Ese es el modo nocturno que podemos activarlo o desactivarlo. En este caso, de hecho, está activado. Voy a desactivarlo y el flash, voy a hacer un clic sostenido, un toque sostenido. Y generalmente yo tengo el flash apagado. Entonces, generalmente yo lo tengo aquí en la opción de off. Observen que el modo nocturno está apagado también. Puede estar automático o puede estar activo. Voy a salir de esta ventana. Y finalmente tenemos este icono, que son 6 puntos. Si hacemos un toque en ese icono, entonces están las demás opciones de configuración. Tenemos nuevamente el flash, nuevamente la opción, bueno, nuevamente no, aquí activamos o desactivamos la función live. Tenemos la función del timer, la exposición, los estilos fotográficos y el aspect ratio o la proporción de la fotografía, y activar o desactivar el modo noche o el night mode. Esas opciones también las podemos obtener si hacemos un swipe aproximadamente por este lugar, de la parte inferior a la parte superior, swipe hacia arriba, y ahí tenemos entonces las diferentes opciones de configuración de captura. Tenemos esto que sí ya es igual en las versiones anteriores. Tenemos el control del macro si está configurado dentro de los ajustes del sistema en la opción de cámara, y tenemos las opciones de zoom dependiendo del modelo del teléfono que nosotros tengamos. Finalmente, el botón de shutter o el botón de captura. Y si vamos al video, pues entonces algo similar. Entonces, desde acá configuramos resolución y fotogramas por segundo. También cambiamos de ProRes a esta opción de log o HDR. En este caso está apagada la función de ProRes.
la frecuencia de fotogramas y así sucesivamente. En la parte derecha, entonces, si hacemos el toque en ese icono, observen que flash, exposición y modo acción. Podemos configurar todas estas opciones. Si hacemos un swipe hacia la parte superior, esas tres opciones también están disponibles. Entonces, la opción de macro, la opción de los diferentes lentes o zoom y la opción de el shooter. También las opciones acá pues para seguir cambiando si lo necesitamos. Entonces, esta es la nueva interfaz que nosotros tenemos disponible para la cámara. Adicionalmente, les quiero mostrar algo que a mí me ha parecido también muy interesante, que me gusta, y es que dentro de los ajustes, si nosotros venimos a la opción de la cámara, si ustedes seguramente ya han entrado acá, de ahí configuran todas las características de la cámara, como los formatos y las resoluciones que van a utilizar por defecto. Pero lo más interesante, de lo que quiero hacer énfasis en este caso, porque sí es una novedad, es que acá tenemos esta nueva función, Lens Cleaning Hints. Es decir, que cuando el sistema operativo reconoce que los lentes del teléfono no están limpios, sino que están sucios, entonces va a mostrarme un mensaje donde me está diciendo, el lente está sucio, por favor, límpielo. Me parece una ayuda interesante porque muchas veces, incluso las personas que utilizamos bastante la cámara del teléfono, solamente nos damos cuenta que el lente estaba sucio cuando ya estamos revisando las fotografías, cuando ya es muy tarde. El lente, en lo posible, hay que estarlo limpiando lo más frecuente posible. Yo trato de limpiarlo cada que voy a hacer una captura, porque simplemente poner el dedo sobre el lente ya hace que eso enmugre el lente y afecte la calidad de la fotografía que nosotros estamos capturando. Bien, ahora les voy a mostrar una novedad que está incluida dentro de la aplicación Foros o Fotos. Entonces voy a abrir, por ejemplo, esta fotografía. Hay un problema con la aplicación que utilizo para replicar el iPhone y es que cuando entro a este modo de visualización de la fotografía, entonces me muestra este rectángulo. Pero en la parte superior derecha de la interfaz van a encontrar un icono que se llama Special Scene o escena espacial. Si hacemos un toque, entonces él hace un análisis de la fotografía y va a generar un efecto parallax. Entonces, observen el efecto que se está generando. Bastante interesante, ¿verdad? Voy a eliminar el efecto, voy a salir de esta imagen y vamos a hacer ese mismo efecto, pero hagámoslo, por ejemplo, con esta imagen. Funciona con la mayoría de las imágenes, no con todas, pero con la mayoría. Usualmente con elementos que están bastante separados del fondo, como estas fotografías que les estoy mostrando, y cuando el fondo pues también es bastante fácil de identificar. Entonces nuevamente hago un toque sobre el mismo icono, se hace un análisis y nuevamente aquí tenemos esta función. Esta función también se puede activar desde la pantalla de bloqueo. Recuerden que nosotros podemos dentro de la pantalla de bloqueo agregar una fotografía y cuando la agregamos podemos activarle también esa misma función y se ve bastante chévere. Ahora vamos a las características que tienen que ver con la compatibilidad del iPhone con los AirPods. Yo tengo los AirPods Pro 2. Todavía no tengo la última versión que es la 3, los recientemente lanzados, pero estas características funcionan perfectamente con estos AirPods y de hecho también funcionan con los que no son Pro. Bien, entonces ya abrí el case de los AirPods y entonces ya lo reconoció el teléfono automáticamente. Entonces, dentro de los ajustes, si nosotros vamos a la información de estos AirPods, es decir, a esta parte, hacemos un toque. Si nosotros nos desplazamos, vamos a encontrar entonces con dos características que son una novedad y que me parecen muy interesantes. Primero tenemos esta opción que se llama Camera Control. Esto es básicamente un control remoto de la cámara de nuestro iPhone. Si hacemos un toque en esta parte, podemos configurar cómo controlamos la captura de la fotografía en nuestro iPhone, presionando una sola vez o presionando y dejando presionado. Yo lo dejo una sola vez, me parece que es mejor. Como se dan cuenta, también podemos deshabilitarlo, ¿no? Pero pues yo lo tengo habilitado porque a mí me pareció una función muy interesante. Y más hacia la parte inferior, nosotros vamos a encontrar esta función que también es genial. Se llama Translation o traducción y está en modo beta. Entonces voy a hacer un toque en la opción que dice Language
Y desde aquí, primero, me está diciendo cómo puedo activar esa función de traducción. Se activa presionando a la vez los dos AirPods, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Los idiomas soportados actualmente son estos, pero el próximo mes ya van a haber más idiomas para hacer ese proceso de traducción. El funcionamiento es muy sencillo, solamente tengan en cuenta que esto no funciona para, por ejemplo, ver una película, porque está diseñado para traducir frases. Entonces, la persona que está hablándonos, por ejemplo, en inglés, entonces dice su frase, no tienen que ser tan cortas, pero tiene que hacer una pausa para que se haga la traducción, nosotros escuchemos y nosotros respondamos. Si la persona tiene sus propios AirPods con la misma función activa, pues entonces también va a hacer la traducción al idioma que él haya configurado. Si ustedes tienen AirPods, les aconsejo que activen esta función porque es bastante interesante. Vamos a abrir la aplicación cámara para hacer una pequeña demo. Por supuesto, aquí le va a tomar una fotografía al teclado del computador. Entonces, voy a colocarme solamente uno. Voy a presionar y miren que se activa automáticamente el contador. Y ahí ya capturó esa fotografía. Miren, esta es la fotografía que fue capturada mediante ese control remoto. Se puede hacer con cualquiera de los dos, con el derecho o se puede hacer también con el izquierdo. De manera que estas son entonces las 5 características que a mi modo de ver son las características más interesantes de esta nueva versión del sistema operativo de iPhone, el iOS versión 26. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en los comentarios y nos vemos en un próximo video.